Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Por parte mía les doy la más cordial bienvenida a la carrera, a nuestra carrera de odontología. Mi nombre es María Angélica Fernández y en esta oportunidad me toca darles el tema de cédula. Lamentablemente no pudimos pasar la clase presencial, pero no está de más tener esta grabación para que no suframos retrasos posteriores. Entonces, la próxima clase, Dios mediante, vamos a estar ya de manera presencial viéndonos con ustedes y ya teniendo más participación de forma de tipo personal, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad les voy a brindar esta clase, espero que sea bastante productiva para ustedes. Realmente es un poquitito difícil estar en la virtualidad, pero eh, no podemos retrasar más esta clase, ¿no? La célula es la unidad estructural y funcional, además de genética de todo ser vivo. Esta célula, como bien nos han explicado ya en etapas tempranas de nuestra educación, está compuesta por una membrana celular que limita a toda la célula, prácticamente está marcando los límites externos de nuestra célula, ¿no? Y también a través de esta membrana celular van a pasar diferentes sustancias ya sean de tipo nutritivo o van a tal vez de alguna manera eliminarse algunos productos de desecho a través de membrana celular, ¿no? Van a pasar algunas sustancias, van a entrar y salir sustancias, ya sea del interior de la célula hacia afuera y viceversa. Aparte de aquello, tenemos nuestro núcleo. En el núcleo tenemos, pues, se contiene la información genética de, de, de nuestros antecesores, ¿no? Ahí está guardada todo nuestro código genético que alberga el ADN, el RNA, está guardado, está protegido al interior del núcleo. A partir de este núcleo se van a emitir algunos tipos de órdenes al citoplasma para que nuestra célula y sus organelos empiecen a secretar algún tipo de sustancias, ¿no? En el citoplasma, esta sustancia coloidal se encuentran albergando diferentes organelos intracelulares, ya sean que estos posean membrana o no. Entonces tenemos bastantes organelos. Todos esos componentes que les estoy mencionando voy a empezar a detallar uno por uno, ¿no? A excepción del núcleo que lo vamos a dejar para una próxima clase que les van a dar seguramente cuando corresponda. Solamente vamos a estudiar membrana celular, citoplasma y organelos intracelulares en esta oportunidad. Este dibujito que les estoy presentando acá es un dibujo esquemático, ¿no? En realidad, así tan linda no se la ve a la célula, sino se la ve de otra manera cuando vemos al microscopio. Pero eso no significa que no tenga los organelos, tiene todos los organelos acá, ¿verdad? Entonces, con ese aparato, con ese microscopio, ya sea óptico o electrónico, nosotros vamos a poder evidenciar las diferentes estructuras intracelulares y también conocer algo de las funciones específicas, ¿no? Aquí se los muestro, las presento algunas células ya con, con microscopía óptica, ¿no? Con los microscopios que tenemos, más o menos vamos a ver este tipo de imágenes. Y esta que está a gran aumento, 400 aumentos, más o menos estamos observando una imagen histológica con tinción universal. Observamos diferentes tipos celulares, ¿no? Estamos viendo prácticamente un epitelio. Este epitelio tiene bastantes células, ¿verdad? Bastantes células con núcleos a diferentes niveles. Aquí estamos viendo los núcleos que se encuentran como si estuvieran unos arriba, unos abajo, ¿no? Estamos viendo un epitelio de tipo eh, columnar, pseudoestratificado, ¿verdad? No podemos identificar claramente la delimitación entre célula y célula, pero ahí
se encuentra nuestra membrana celular, ¿no? Tendríamos que un poquitito aumentar tal vez el aumento de la imagen para detallar esa membrana. Está ahí en los límites, solamente que se ven tan juntitas las células que prácticamente pareciera solamente una masa, ¿no? Pero no, no es así. Todas las células están completamente individualizadas, pero obviamente están muy, muy pegaditas formando lo que es el epitelio, ¿no? Y por acá observamos, ¿no? Con una flechita te lo estoy señalando, te lo estoy mostrando algunas microproyecciones de la membrana citoplasmática a nivel apical de nuestras células. Entonces, más adelante vamos a ver qué características tiene estos tipos de epitelios, ¿no? Lo que quiero que identifiques acá son las estructuras celulares, las individualices cada una de ellas, reconozcas, reconozcas tú dónde están los núcleos, qué coloración adoptan los núcleos, qué coloración adopta el citoplasma. El núcleo se lo ve más lila, más oscurito acá por el contenido que tiene, ¿no? Va a captar seguramente un poco más la tinción, con este tipo de tinción vamos a verlo más lila. En cambio, el citoplasma ya lo vemos un poquito más homogéneo, más clarito, ¿verdad? Entonces, eso, en principio, quiero que reconozcas. Más adelante vamos a empezar a detallar una y otra estructuras intracelulares y celulares que vemos y su relación con todos nuestros diferentes tejidos y órganos, ¿no? Acá yo te estoy mostrando una célula, pero ya con vista, con microscopía de tipo electrónico. Aquí vemos ya el compartimiento celular, la membrana citoplasmática, que se dice que está compuesta por una bicapa de lípidos, ¿no? El citoplasma acá, el citoplasma bastante clarito, y en la parte casi central se encuentra una zona mucho más oscura. Esa zona mucho más oscura representa a lo que es el núcleo, ese núcleo que alberga, hemos dicho, material genético, ¿verdad? Entonces, difiere pues un dibujo esquemático, una imagen con microscopía óptica y una imagen ya con microscopía electrónica, ¿no? Aquí ya se ven más detallados todos los componentes estructurales de la célula. Si aumentáramos el aumento de este tipo de imagen, tal vez inclusive llegaríamos a identificar a los organelos, ¿no? A cada uno de los organelos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, diferencia entre una y otra imagen que te estoy mostrando para que ya nos vayamos habituando. De acá adelante ya vamos a empezar a tomar el libro como referencia, ¿no? Y por favor, y ya empecemos a leer un libro, dos libros. Si tienes oportunidad de ver videos de internet, también. La cosa es aumentar la información en relación al tema, ¿verdad? No, no tenemos que limitarnos, no podemos limitarnos solamente con un libro o dos libros o tres libros. Si tenemos oportunidad de leer más libros o ver algún tipo de video tal vez mucho más interactivo, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque queremos ahondar en el tema. Y este tema, pues es la base de la histología. Si sabemos muy bien cómo está constituida la célula, sus membranas, sus componentes, pues lo demás va a ser un poquitito más llevadero. Entonces tenemos que tomar bastante importancia, ¿ya? Empecemos a hablar de la membrana celular, aquella membrana que se nos dice en teoría que consta de una bicapa de lípidos, como lo estamos viendo acá en la imagen ya esquemática, un poquitito con movimiento, esta membrana intracitoplasmática o membrana celular, ¿no? Membrana citoplasmática, membrana limitante, barrera protectora, como quieras llamarlo, ¿no?
siempre va a estar constituida por esa bicapa de lípidos. Se dice que esta membrana es una barrera altamente selectiva, o sea, a través de esta membrana van a poder ya sea atravesar sustancias o moléculas del exterior de la célula al interior y viceversa, ¿no? Entonces, controla bastante el movimiento intracelular, la membrana. No puede dejar ni salir, ni entrar ni salir sustancias que no quiera, ¿no? Por eso se dice que es altamente selectiva. No cualquierita va a poder atravesar la membrana celular así nomás, no necesita tener, por decir, ¿no? Entre comillas, la autorización de nuestra membrana. Ahí está nuestro control también de la célula, ¿no? Estas son algunas de las funciones que tiene nuestra membrana celular. La primera, conserva la integridad estructural de la célula. ¿Por qué? Porque limita a nuestras células, la limita. Si es que por alguna razón ocurriera algún tipo de rompimiento de la membrana celular, ¿no? Ya sea por ataque, por cualquier lesión, etcétera, entonces esta célula muere. Entonces nuestra célula siempre va a estar protegida por la membrana. Si es que algo le llegara a pasar a la membrana celular, pues la célula entra en apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Muere la célula. Entonces, siempre tiene que estar íntegra esta membrana para cumplir todas sus funciones específicas. Aparte de aquello, va a controlar el movimiento de sustancias. No está herméticamente cerrada esta membrana. Hemos dicho que va a dejar atravesar y salir sustancias, ¿no? Al medio externo, al medio extracelular, y va a dejar entrar algunas sustancias al medio intracelular, ¿no? Entonces, gracias a esto se produce el movimiento de sustancias, ya sean sustancias beneficiosas para la misma célula, como productos de desecho, ¿no? Los productos de desecho son los que van a atravesar la membrana celular y se van a expulsar al medio exterior. Aparte regula interacciones, las interacciones entre células, ¿no? Acá, por ejemplo, en las células epiteliales, en las células que conforman los epitelios, pues las membranas, las células están intercomunicadas unas con otras por diferentes tipos de unión que tenemos, ¿no? Aparte tenemos, perdón, acá estaba un ratito, otras funciones, ¿no? Como ser que nuestra membrana al contener algún tipo de sustancias proteínicas, pues va a poder reconocer algunas sustancias o moléculas extrañas al cuerpo. Entonces, ahí están los receptores de superficie que se encuentran en la membrana celular. Los receptores no son nada más que proteínas que captan ciertas moléculas extrañas al organismo, las detectan y, bueno, empieza la función también de reconocimiento, ¿no? Y ataque si es que se da ¿no? Y otra de las funciones es que transfiere señales físicas y químicas, ¿no? Esta membrana igual va a transferir señales, ya sea de forma física o sustancias químicas. Por favor, tomen en cuenta cada una de estas funciones de nuestra membrana celular, ¿no? Cómo está compuesta, qué funciones tiene, básicamente estructura y función es lo que nos interesa a nosotros. Cómo se produce el paso de estas sustancias, quiénes interactúan, todo aquello, ¿ya? Aquí estamos observando en la imagen izquierda una placa histológica teñida con tinción universal, diferentes tipos de células, ¿no? Células con núcleo más o menos redondeado, basal, citoplasma eosinófilo, la membrana solamente la vemos acá como una línea de demarcación entre célula y célula, pero ya sabemos que con microscopía electrónica esto ya se ve un poquitito más complejo, ¿verdad? A tener en cuenta y a memorizarlo. ¿Cuánto mide aproximadamente la membrana celular?
la membrana citoplasmática. Mide 7.5 nanómetros aproximadamente. El diámetro, por favor, puede variar algunos dígitos entre libro y libro que lea, ¿no? 7 a 7.5 nanómetros es el promedio que nos indica la literatura. Es bastante delgadita, por eso con microscopía óptica solamente la vemos como una línea, pero ya con microscopía electrónica, si tuviéramos la oportunidad de verla, la veríamos de esta manera, ¿no? Aquí estamos viendo un pedacito de membrana celular y su constitución. Se dice que la membrana celular está conformada por una bicapa de lípidos. Acá está la bicapa de lípidos. No sé si los puedo dibujar. Vamos a ver si podemos dibujar acá. Claro, pluma. ¿Ya? Aquí está una capa de lípidos y aquí está dos capas de lípidos. Entonces tenemos una doble capa de lípidos está formando parte de nuestra membrana celular. Bueno, esta bicapa de lípidos está conformada por fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos se dice que tiene una cabeza, que es esta, la cabecita, y las colitas. Esta cabecita representaría esta zona, estos redonditos que estoy observando en la pantalla, ¿no? Y acá lo estamos observando a mayor aumento. Entonces, los fosfolípidos tienen dos partes, una cabeza, ¿no? Disculpas por el dibujo, y unas colitas, ¿verdad? Unas colitas. ¿Listo? Entonces, esas cabecitas se dice que son las cabezas o polos hidrófilos. O sea, tienen bastante apetencia estas cabecitas por el agua, ¿verdad? En cambio, las colitas, las colas que están ya al interior de la bicapa lipídica, estas colitas son hidrofóbicas. No les gusta el agua, ¿no? Entonces son dos polos opuestos. Por eso se dice que esta bicapa de lípidos es anfipática. A la vez tiene porciones hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Listo? Y la doble capa de lípidos también se encuentra distribuida en las hojuelas, ¿no? Hojuela interna y hojuela externa. Hojuela externa, hojuela interna. ¿Listo? Entonces, dos capas de lípidos tenemos ahí. Cuando escuchen hablar de hojuelas, ya sea externas o internas, estamos detallando esa doble capa de lípidos, ya sea que esté en contacto con el exterior de la célula o ya sea que esta porción esté en relación con el interior de la célula, con el citoplasma en sí. ¿Listo? Entonces ahí está representada nuestra membrana celular y su bicapa de lípidos, las partes del fosfolípido que se los he nombrado, ¿no? La cabeza y la cola. Y además tenemos colesterol en la membrana hepática, ¿no? Aparte tenemos un componente pues, elemental para la construcción de membranas celulares, que es las proteínas. Estas proteínas son pilares para la construcción de la membrana citoplasmática. Estas proteínas van a estar ya sea o incrustadas en la membrana o encontrándose en la parte externa o interna de la membrana. Están ahí y son fundamentales. Si, digamos, la queremos comparar a estas proteínas con algunos elementos de la construcción, pues las proteínas serían pues los cimientos, la parte sólida, no sé, el cemento, qué sé yo, lo que le va a dar estructura a nuestra membrana celular, aparte de los fosfolípidos, ¿no? Y aparte de aquello necesitamos también la presencia de carbohidratos, ¿no? Estos carbohidratos particularmente se encuentran adosados a la membrana citoplasmática en la parte externa, en la hojuela externa de la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces aquí te estoy detallando más o menos
qué elementos conforman la membrana celular? Los lípidos, el colesterol, las proteínas, que te he dicho que esas proteínas no pueden faltar, ¿no? Los carbohidratos también, que se encuentran formando parte de la estructura de la membrana citoplasmática. ¿Qué funciones cumplen estas proteínas en la membrana celular? ¿Qué función cumplen? Cumplen N funciones. Algunas de estas proteínas van a funcionar como bombas, ¿no? Van a transportar cierto tipo de moléculas, eh, ya sean moléculas grandes o sean moléculas de tipo iónico, donde se produzca la generación o el gasto de energía, ¿no? Entonces, estas proteínas funcionan como bombas. Hay otras proteínas que funcionan como canales. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de las proteínas forman como una especie de tubitos, ¿no? De tubitos, de canales. Eh, a través de estos canales, de estos espacios que forman las proteínas, van a pasar ciertos iones al interior de la membrana, al interior de la célula, ¿no? Atravesando esta membrana celular. ¿Listo? Ya sea hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Entonces va a permitir este paso. ¿Qué moléculas pueden pasar? Pues pueden pasar moléculas pequeñitas por estos canales, puede pasar moléculas de agua, como ser exclusivamente aquellas proteínas, ¿no? Que dejan pasar agüitas, se llaman acuaporinas. Entonces van a dejar pasar esas moléculas de agua. Hay algunas proteínas que también funcionan como receptores, hemos dicho, ¿no? Eh, estos receptores van a estar en la membrana celular, particularmente en su hojuela externa, van a permitir el reconocimiento y fijación de ciertas moléculas, van a reconocer cierto tipo de elementos extracelulares, ¿no? Y van a desencadenar otro tipo de funciones de reconocimiento a nivel celular. Hay otras proteínas que funcionan como ligadores, o sea, que fijan, que agarran, que sostienen el esqueleto intracelular con cierto tipo de proteínas, tal vez, que se encuentran al interior de nuestro citoplasma, ¿no? Entonces, ya sea que estas proteínas se encuentren, las proteínas ligadoras se encuentren en la hojuela externa de la membrana o en la hojuela interna, pues su función es ligar, sostenerse, agarrarse de los componentes, ya sea del medio extracelular como del medio intracelular, ¿verdad? Si estamos hablando del medio intracelular, pues se van a agarrar al citoesqueleto, va a sostener a la célula, a la estructura. Entonces aquí también tienen un papel fundamental estas proteínas ligadoras. Hay otras proteínas que funcionan como enzimas. ¿Qué es una enzima? Son sustancias proteínicas que catalizan reacciones metabólicas al interior de la célula, que aceleran reacciones. Entonces también tenemos esas proteínas que cumplen esta función de enzima, ¿no? Entonces aquí están, como te dije, las proteínas son básicas y fundamentales en la estructura, en la arquitectura y en la función de la membrana citoplasmática, ¿ya? Hay otras proteínas que son las proteínas de tipo clatrina. Estas van a empezar a transportar cierto tipo de moléculas, ¿no? A través de la membrana celular. Son proteínas como, se forman como si fueran canastas, ¿verdad? Entonces van a permitir el englobamiento de algunas sustancias y las van a introducir al interior de la célula. Entonces tenemos también este tipo de proteínas. Básicas y funcionales son estas proteínas y súper importantes. No puede faltar ningún tipo de proteínas en nuestra membrana de tipo celular. ¿Listo? Ahora aquí vamos a ver cómo se produce este intercambio a través de la membrana celular, cómo atraviesan sustancias y cómo salen sustancias por fuera de la célula, ¿no? Atravesando siempre la membrana celular. ¿Cuáles son estos mecanismos de intercambio?
que se producen al interior y exterior de nuestra célula. Bueno, tenemos dos tipos de mecanismos. Uno lo vamos a llamar mecanismo pasivo y otro lo vamos a llamar mecanismo activo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el mecanismo pasivo no hay gasto de energía, o sea, las moléculas entran y salen atravesando nuestra membrana celular sin gasto de energía, o sea, libremente pueden salir y entrar, ¿no? Siempre y cuando se lo permite la membrana. Pero hay otro mecanismo que se llama mecanismo activo. En este, para que se produzca este paso de sustancias, ya sea del interior al exterior celular o viceversa, se produce gasto de energía. O sea, necesitamos gastar ATP, energía, ¿no? Para que se produzca este tipo de mecanismo. Mire qué bonita la imagen, cómo atraviesan sustancias, ya sea del exterior al interior celular, atraviesan la membrana citoplasmática, ya sea por la bicapa de lípidos o ya sea atravesando estas proteínas canal que hemos mencionado en un principio, ¿no? Ingresan sustancias, salen otras sustancias, ¿verdad? Cuando se produce gasto de energía en forma de ATP, bueno, estamos frente a un mecanismo activo. Y cuando no se produce gasto de energía, hemos dicho que estamos frente a un mecanismo de tipo pasivo, ¿no? Ahora empezamos a detallar estos tipos de mecanismos, ¿no? ¿Qué tipos de mecanismos pasivos nosotros conocemos? Conocemos prácticamente los dos más grandes, ¿no? La difusión simple y la difusión facilitada. Esos son mecanismos de tipo pasivo. En la difusión simple, pues van a atravesar sustancias de un lugar a otro, ¿no? De un lugar que está más concentrado a un lugar que está menos concentrado. Van a atravesar, simplemente van a pasar a través de la bicapa de lípidos de un lugar a otro. ¿Listo? Acá no se produce gasto de energía, las sustancias están prácticamente ingresando o atravesando nuestra membrana de tipo celular, ¿verdad? Hay otro tipo de mecanismo pasivo que le hemos llamado nosotros difusión facilitada. En esta difusión facilitada, igual es un mecanismo pasivo, no hay gasto de energía, pero las sustancias van a atravesar los canales que forman las proteínas, ¿no? Por acá van a atravesar, ya no por la bicapa de lípidos, sino atraviesan como una compuerta, son esas proteínas y dejan pasar sustancias, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más clásico de la difusión facilitada? Bueno, la glucosa se dice, ¿no? Que ingresa a la célula a través de este mecanismo llamado difusión facilitada, que es un mecanismo de tipo pasivo, ¿no? También lo tenemos aquí presente, ¿verdad? Esos dos mecanismos que los hemos detallado son mecanismos pasivos. Ahí no hay ningún gasto de energía, ¿listo? En cambio, en el mecanismo activo dijimos que sí va a haber gasto de energía, ya sea por el traslado de sustancias o de moléculas mucho más grandes a través de la membrana, pues vamos a nomás tener que gastar ATP, ¿no? Energía, ¿verdad? Ya sea por el tamaño o el gradiente de concentración que es muy alto. Entonces, sí o sí necesitamos generar y gastar ATP, energía, ¿listo? Entonces, este mecanismo es el mecanismo activo. No se olviden, por favor, siempre que gastemos ATP o energía, estamos enfrente de un mecanismo de tipo activo, ¿ya? ¿Qué tipos de mecanismos activos nosotros conocemos? El principal, ¿no? El transporte vesicular, o sea, que se lo lleva a cabo mediante vesículas, ¿verdad? Y este mecanismo o transporte vesicular, pues puede ser de dos tipos.
ya sea la endocitosis o ya sea la exocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Es introducir sustancias al interior de la célula, ¿no? Por medio de vesículas. O sea, ¿qué hace la célula? Eh, capta sustancias del exterior, digamos que se va a tragar algo la célula, capta sustancias, las rodea con la membrana, forma una especie de pseudópodos y después introduce al interior del citoplasma, ¿no? Ya ha tragado algo la célula, ¿no? El otro mecanismo es la exocitosis, igual por medio de vesículas. En la exocitosis igual se forman cierto tipo de sustancias, pero estas sustancias son expulsadas al exterior de la célula, ¿no? Al medio extracelular. ¿Listo? Eso es la exocitosis. Endocitosis, exocitosis. ¿Listo? Miren acá en en el pequeño videito que estamos observando, estamos viendo ese mecanismo de tipo endocítico, la endocitosis, ¿verdad? En esta endocitosis, la sustancia prácticamente ya captó algo, ¿no? Captó algún tipo de moléculas y seguramente acá las proteínas receptoras han captado y han indicado a la célula que tiene que producirse la ingestión de estos elementos, ¿no? Miren, la rodea, la engloba y se la introduce para adentro, ¿verdad? Eh, esta endocitosis, esta ingestión de sustancias al interior de la célula puede ser de dos tipos, ¿no? Dos tipos a su vez, la pinocitosis y la fagocitosis. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de pinocitosis? Cuando la célula introduzca al interior de su citoplasma sustancias o moléculas muy pequeñitas, menor a 150 nanómetros, o introduzca sustancia líquida, ¿no? Ahí nosotros hablamos de pinocitosis, ¿verdad? Esta palabra pinocitosis quiere decir, viene del griego, ¿no? De las palabras pinein, que quiere decir beber, quitos es célula y osis es proceso. Entonces, acá la célula está introduciendo sustancias líquidas o moléculas muy pequeñas, menores a 150 nanómetros, ¿no? Ahí estamos hablando de pinocitosis. ¿Listo? Entonces, recapitulando un poquito, la endocitosis puede ser de dos tipos o de dos formas o de dos mecanismos, ya sea pinocitosis o el siguiente, ¿no? Que es la fagocitosis. En la fagocitosis, igual, nuestra célula va a captar sustancias o macromoléculas un poquitito más grandes, moléculas más grandes. Dice que mayor a 250 nanómetros, ¿verdad? Engloba la célula cierto tipo de sustancias y se la traga, ¿no? En esta imagen estamos observando seguramente algún tipo de célula de defensa, ya sea de tipo macrofágico, que tiene la función de captar o ingerir partículas grandes, ¿no? Partículas, ya sean bacterias, virus, hongos, células muertas, algún componente extraño, lo capta y se lo traga, ¿no? Y ahí al interior de la célula ya se produce otro tipo de funciones también, ¿no? Lo destruye ahí adentro, atrapa y destruye los elementos que se haya podido tragar, ¿no? Y por otro lado, la exocitosis hemos dicho que es el proceso por el cual una vesícula se mueve desde el citoplasma hasta la membrana citoplasmática y de ahí hacia el exterior de la célula. O sea, la célula está expulsando algo, ¿no? Por medio de vesículas, está botando algo. Podría eliminar algún tipo de sustancias, ya sea producto del metabolismo celular, podrían verter algún tipo de sustancias que hayan podido elaborar las células, qué sé yo, hay un
sin número de sustancias que puede expulsar al espacio extracelular por medio de la exocitosis. ¿Listo? El glucocáliz, hemos dicho que nuestra membrana celular va a estar, aparte de tener proteínas en su arquitectura de la membrana, pues en la parte, en la hojuela externa de la membrana celular, hemos dicho que va a haber bastantes carbohidratos, ¿verdad? Estos carbohidratos van a formar lo que se llama el glucocáliz, que tiene la función de proteger a la célula, ¿no? Con la interacción con con otras proteínas que tal vez no sean adecuadas. Entonces, de alguna manera, estos carbohidratos van a proteger a nuestra célula, van a eh, ir formando una capita ahí por fuera, ¿no? Aparte, reconocen y también permiten la adherencia entre célula y célula, ¿no? Todas nuestras células tienen glucocáliz por fuera, por favor. Ese componente glucoproteínico o de carbohidratos que está prácticamente envolviendo por fuera nuestra membrana celular. ¿Listo? Ya estudiamos entonces la membrana celular, así a grandes rasgos, lo más importante, qué tipo de funciones cumple nuestra membrana, que, bueno, a veces quedamos cortos en en las palabras que vertimos, porque es mucho más lo que hace nuestra membrana celular, ¿no? Es una, una estructura tan grandísima que nos, nos permite no solamente limitar a las células, sino tener múltiples interacciones y funciones en la célula, ¿ya? Aparte de aquello, al interior de nuestra célula hemos dicho que va a haber bastante citoplasma. En el citoplasma, en esa sustancia gelatinosa, semicoloidal o coloidal, van a estar suspendidos diferentes organoides u organelos intracelulares. Estos organoides u organelos se van a dividir en dos grandes grupos: los organelos que tienen membrana y los organelos que no tienen membrana. A aquellos organelos que tienen membrana los vamos a llamar organelos de tipo membranoso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estos organelos van a tener o van a tener una cubierta eh, externa de membrana, ¿ya? Misma composición y estructura de la que hemos mencionado en membrana citoplasmática, ¿ya? Entonces, estos organelos membranosos pueden ser la mitocondria, ¿no? Es un organelo de tipo membranoso. Otro organelo membranoso va a ser tanto retículo endoplásmico rugoso como liso. Otro organelo membranoso va a ser nuestro aparato de Golgi. Otro organelo membranoso van a ser los lisosomas y los peroxisomas, ¿verdad? Aparte están los endosomas también, que son considerados como organelos membranosos, ¿verdad? Tienen cubierta de membrana. ¿Listo? ¿Qué características tiene la membrana? Mismas características que hemos mencionado cuando hemos estudiado nuestra membrana celular. Dentro de los organelos no membranosos, o sea, que no tienen cubierta de membrana, van a estar los componentes del citoesqueleto: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, ¿no? Esos tres componentes del citoesqueleto son organelos no membranosos, o sea, no tienen cubierta de membrana celular. ¿Listo? Y aparte está también el centriolo, el centrosoma. Esos, y el ribosoma. El ribosoma también es un organelo no membranoso, no tiene cubierta de membrana. ¿Listo? Entonces, por favor, a no olvidarlo, este pequeño gran detalle que tenemos acá. Empezaremos a detallar
todos y cada uno de nuestros organelos intracelulares. Los ribosomas, estos ribosomas son partículas, ¿no? Pequeñas compuestas por RNA ribosómico y proteína. Entonces, ¿cómo está conformado el ribosoma? Por proteínas y RNA ribosómico. ¿Qué función cumplen los ribosomas? La síntesis de proteína. O sea, démosle gracias a estos ribosomas que nuestro cuerpo o nuestra célula produce proteína, ¿verdad? Estos son los responsables de producir, de sintetizar, de formar proteínas. ¿Cuál es la estructura de un ribosoma? Se dice que el ribosoma tiene o está constituido por dos subunidades. Una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Listo? La subunidad grande tiene 60S y la subunidad pequeña tiene 40S. La subunidad grande aparte tiene 49 proteínas, 3 moléculas de RNA y la subunidad pequeña tiene 33 proteínas y una molécula de RNA, ¿verdad? Aquí en el diagrama observamos, ¿no? La subunidad grande, la subunidad pequeña. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es nuestro ribosoma y su función básica que es la de producir proteínas, formar proteínas. El retículo endoplásmico, igual considerado un organelo de tipo membranoso, ese está muy próximo al núcleo, ¿verdad? Inclusive se dice que eh, es en relación al núcleo es la continuación de la membrana externa de nuestro núcleo, ¿no? Y este retículo endoplásmico está conformado por diversa cantidad de túbulos aplanados, anastomosados unos con otros, ¿verdad? Y estos túbulos van a estar en relación directa con los ribosomas. Estos puntitos que ves por acá, estos puntitos como granuladito observamos, son ribosomas. Estamos observando aquí en la imagen izquierda una microfotografía electrónica del retículo endoplásmico, ¿no? Y particularmente el ribosómico, ¿no? Tenemos dos tipos de retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso. El rugoso solamente tiene ribosomas, ¿no? Luego lo demás es lo mismo que la misma composición del retículo endoplásmico liso, ¿no? Liso y rugoso. Tienen mismas características en estructura, solo la peculiaridad o la diferencia que en el rugoso van a estar adosados a sus canalículos bastantes ribosomas, por eso se dice que es rugoso, ¿no? Aquí hay bastantes ribosomas. En cambio, el liso, pues no posee ribosomas acá, en los canalículos. Esto es la única gran diferencia y obviamente la función también va a cambiar, ¿verdad? Aquí, el retículo endoplasmico liso, igual, mismas características, ¿no? Sistema de túbulos cortos anastomosados unos con otros. Función básica, hemos dicho que va a ser el metabolismo de lípidos, va a sintetizar esteroides, colesterol, triglicéridos. Eh, el metabolismo de lípidos está prácticamente marcado en este tipo de organelo, además de intervenir en la desintoxicación de sustancias nocivas. Cuando nosotros consumimos alguna sustancia de tipo nocivo, pues nuestros retículos endoplásmicos lisos de todas nuestras células van a estar actuando ahí, eh, bueno, perfectamente diríamos, ¿no? Idóneamente para que no nos intoxiquemos, ¿no? Y también aparte va a actuar en el metabolismo del glucógeno. Todo el azúcar que nosotros consumimos, a veces no todo lo gastamos en nuestras funciones, ¿no? Sino hay alguito de sobra, de extra que tenemos de glucosa y la glucosa no, pues, no va a estar dando vueltas ahí por la sangre, sino
Y nuestro cuerpo también sabe que lo que está por demás tiene que almacenarse, ¿no? Entonces va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Y en ciertas circunstancias también nuestro retículo endoplásmico liso también tiene esa cualidad de albergar o almacenar también calcio, el calcio que se necesita igual para el metabolismo celular, ¿no? El retículo endoplásmico de tipo rugoso